Amén. El prisionero es el tema de hoy. Y créanme que, ¿cómo le di vueltas a este tema? Porque es un tema que en todos mis años de cristiano he mencionado este personaje, pero jamás he predicado directamente de él. Así es que, hermano, vamos a dejar que Dios nos hable. Amén. Los que están aquí, presten la atención. Ya están aquí, hermanos. Ya están aquí, hermanas. Así es que presten toda la atención. Amén. Si hay algún versículo, va a aparecer en pantalla. Usted puede buscarlo en su Biblia. Y pues para comenzar, hermano, como es costumbre mía, en algunas ocasiones voy a contarles una historia. Y es la historia de un mafioso. Entonces, si caminamos, ¿nos puede estar ayudando? Muchas gracias. La historia de un mafioso. Se cuenta y se dice que en una casa con problemas, en un hogar disfuncional, como en muchos lados hay, la mujer quedó embarazada, el padre no quería al niño, la madre renegaba porque iba a perder la figura al quedar ella embarazada. Y desde el vientre se dice que este personaje tal vez empezó a crecer y a nacer con un resentimiento en su vida y un rechazo. Nace este niño, le pone el nombre y como toda familia lo quieren tratar de ayudar y lo inscriben en la escuela, pero es problemático, se pelea con los demás niños. Lo expulsan cada rato. Los padres lo vuelven a inscribir, pero él vuelve a causar problemas y lo vuelven a expulsar. Cuando entra en la adolescencia, se empieza a juntar con maleantes, con personas de mala fama, y los estudios los olvida. No es una persona que ame a sus padres, tanto que sus padres nunca le dieron amor. Él tampoco está dando ahora amor. Él solamente quiere obtener el éxito, pero no quiere el éxito trabajando, no quiere el éxito a través de algo bueno. ¿Por qué? Porque los amigos, las amistades le han dicho que se puede ganar dinero fácil, que se puede ganar dinero muy fácil. Y desde la adolescencia empieza a andar en las esquinas con pandilleros y después, cuando es más grande, pues entra a las grandes ligas y entonces empieza tal vez a vender droga, tal vez empieza a meterse con mujeres de mala fama, tanto que él no era un hombre de buena fama, era hombre también de mala fama. Los amigos, las personas, cada día estaban envenenando más su mente. Un día se encontró a un par de ancianos y los ignoró mientras ellos le gritaban: hijo, aquí estamos. Este hombre fue criado con crueldad. Tal vez el padre lo golpeaba, tal vez la madre se hacía de la vista gorda mientras el padre lo golpeaba, mientras los demás hermanos mayores lo golpeaban, y él decidió mejor alejarse de la casa. Cuando entra a las ligas mayores, empieza a ser un rebelde y está en contra de todo lo establecido. Está en contra de todo lo establecido por Dios, está en contra de todo lo establecido por el gobierno, y encontramos a un hombre rebelde, un hombre que se empieza a juntar y empieza no solamente a rayar paredes del centro de la ciudad, empieza a destruir monumentos, empieza a destruir muchísimas cosas, juntamente con un montón de gente que está en contra del gobierno en esa actualidad. Pero mientras estaban ahí sucedió lo que tenía que suceder algún día. Tal vez intoxicado por las drogas, tal vez lleno de odio, lleno de maldad, tal vez con la mente ya toda embotada, entre varios, juntamente él y otros agarran a alguien y lo matan. Y ahí lo dejan tirado como basura, y todos riéndose. Tal vez mientras le estaban dando de puñetazos, la sangre les golpeó el rostro y aquellos se reían con el rostro ensangrentado
de aquella víctima que habían dejado. Era una situación difícil. Trataron de conseguir a las autoridades para que hicieran algo, pero las autoridades simplemente decían, vamos a hacer algo. Algo así como abrazos y no balazos. Y la situación es que no se hacía nada. Y el asunto es que iba incrementándose más y más y más y más. Aunque no creamos, esta clase de gente tiene infiltrados en el gobierno y por una u otra manera salían, los agarraban pero volvían a salir, puesto que tal vez gente del mismo gobierno les estaba dando la misma mercancía para vender o les estaba dando las armas para que siguieran siendo rebeldes, para que siguieran destruyendo la sociedad, con propósitos tremendos para la destrucción. Y juntamente con toda esa gente, este mafioso se convirtió en alguien muy famoso, muy pero muy famoso. En todos lados se miraba el rostro porque estaba en los carteles de Se Busca Peligroso, pero toda la gente que lo conocía, inclusive los familiares, se quedaban callados. La madre veía el rostro de su hijo en los carteles diciendo se busca, se da una recompensa, vivo o muerto, y la madre lloraba. El padre, no se sabe ya del padre. ¿Qué pasaría con él? No sabemos. Tal vez abandonó a la esposa y se juntó con otras y tuvo una nueva familia. Todo eso sucede en familias disfuncionales. Pero un día llegó un nuevo gobernador, alguien al gobierno, y dijo, vamos a limpiar todas las calles de los malvivientes. Y como no queriendo, agarraron a este personaje. Como pudieron lo agarraron, juntamente con un montón de más de sus amigos, de sus amigotes, y lo metieron a prisión. Y ahí estaba en prisión aquel hombre famoso, aquella persona que estaba haciendo famosa. Y la noticia de su aprehensión fue notoria, pues los 4 periódicos más fuertes de aquellos días hablan acerca de este personaje. Tenían la noticia de primera mano. Los cuatro periódicos, los reporteros se dieron lugar para ver que estaban encerrando a aquel mafioso. En fin, él piensa salir como otras veces, pero la ley ahora es más dura y ahora es sentenciado a muerte. Es sentenciado a la pena mayor, a la muerte. Y está en prisión, sombría, tal vez con muchas cicatrices, tal vez con golpes en su rostro, y tal vez pensando en esto, se veía como un indigente, alguien que ya le faltaba algún diente por alguna pelea, tal vez con alguien más que quiso robarle, o alguien más al que él quiso robarle. Pero ahí estaba este hombre ahora en la cárcel, la historia de un mafioso. Pero había una costumbre, porque se estaba celebrando algo en esa ciudad donde él estaba preso. Y la costumbre era que el pueblo podía decidir dejar libre a un preso. Obviamente para este mafioso, la idea de quedar libre ni siquiera se le venía a la mente. ¿Quién va a querer pagar por una persona como él? ¿Quién va a querer pagar por una basura? Decía él mismo, como yo decía. ¿Quién va a querer pagar? Ya estaba señalado y estaban ya preparando, no la silla eléctrica, sino que en aquellos días había otra clase de muerte. Y ese instrumento de muerte tenía el nombre de aquel mafioso. Pero sucedió algo en esa noche, en ese día, cuando la costumbre era soltar a un preso, que mientras él estaba ahí tal vez tratando de dormir con sus negros pensamientos y su odio hacia los demás, a lo lejos, él pensaba y decía, ¿quién podrá ser aquel que tome mi lugar para que yo quede libre?
Porque siendo como soy, el que tome mi lugar tiene que ser peor. Tiene que ser alguien con mayores crímenes que yo, con mayores robos que yo, con mayores hurtos que yo. Y de momento empieza a escuchar una multitud enardecida. Él estaba acostumbrado a esos gritos, porque la clase con la que se movía era gente rebelde y hacían manifestaciones. Esos gritos no le eran para él desconocidos, porque él fue parte de esos gritos, de esas rebeldías, de esos levantamientos contra el gobierno. Pero de momento algo sucedió, porque esa persona empezó a escuchar su nombre gritando. De todas las voces gritaban y daban su nombre. Aquel dijo, ¿cómo? Debe de haber otra persona que se llame igual que yo. Y de momento se oye que viene un guardia y abre la puerta y le dice, yo estaba esperando venir por ti para llevarte a tu muerte, pero algo ha sucedido. No sé qué le pasa a la gente de estos tiempos, pero algo ha sucedido. Y lo saca, y aquel no da crédito que lo están sacando, y no a la muerte, no al umbral para fusilarlo, no al paredón, sino que lo llevan exactamente a libertad y lo sacan de prisión. Automáticamente todos los reporteros y todas las noticias y toda la gente que estaba ahí, todas las cámaras, empezaron a seguirlo, lo empezaron a mirar y le ponían el micrófono y decirnos, díganos, ¿qué se siente ser libre? Díganos, ¿qué se siente que el pueblo votó por usted para salir libre? Y él no da crédito y dice, espérense, yo quiero saber qué criminal tomó mi lugar. Porque a lo que yo soy, la persona que va a tomar mi lugar tiene que ser peor, 100 veces peor. A lo mejor es un violador, a lo mejor es alguien que ultraja, a lo mejor es el peor de los asesinos, a lo mejor fue para el hombre que yo trabajé y nunca conocí. Yo quiero saber quién es ese. Y es llevado hasta donde está el gobernador de aquellos días. Y toda la gente, cuando aquel ladrón sube al estrado, todos empiezan a aplaudir y empiezan a gritar su nombre. Y él pregunta, ¿quién tomó mi lugar? Y de momento, a un lado, ve a un hombre, una figura golpeada, maltratada, escupida. Le han arrancado el cabello, le han arrancado la barba. Y entonces el gobernador dice, ¿ok? ¿Han escogido a su hombre? Y todo el pueblo loco gritó, sí, lo hemos escogido. Y entonces dicen, ¿entonces qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y todos a una voz gritan, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y aquel mafioso de nombre Barrabás voltea a ver a aquel Jesús y ha escuchado historias que jamás ofendió a nadie, que jamás levantó la mano para golpear a alguien, que jamás hizo daño. Todo lo que había escuchado de él era bueno. Pero Barrabás no entiende el por qué aquel tiene que tomar su lugar. La cruz que decía Barrabás, fue quitado el nombre y fue puesto Jesús, el Rey de los Judíos. Y entonces Barrabás sale libre, pensando y diciendo, ¿qué hizo aquel para tomar mi lugar? La historia de un mafioso, Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás, según la Biblia, dice la Escritura
que él era un preso famoso, según Mateo 27. Quiere decir que andaba ya en las grandes ligas de maldad. También era un homicida. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23, en Marcos capítulo 5 y en Hechos capítulo 3. No les voy a dar la cita, quiero que lean la Biblia ustedes. Pero también dice la Biblia que era un ladrón. En Juan 18 nos dice que él era un ladrón. Y como si fuera poco, en Lucas capítulo 23 nos dice que era un rebelde. Y según se cree, que era un miembro de los celotes, así. Déjeme decirle que uno de los discípulos de Jesús, Simón, no Simón Pedro, había otro Simón el celote. Los celotes eran un montón de judíos que estaban en contra del Imperio Romano. Entonces ya se imaginará, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús agarra a Simón el celote, que es un rebelde en contra del Imperio Romano, y agarra a Jesús a Mateo, que trabajaba para los romanos. Imagínense los pleitos que había. Si usted cree que en la iglesia hay pleitos entre liderazgo, Jesús se aventaba las cosas buenas ahí con estos. Porque no solamente con ellos, los discípulos traían cada uno sus detalles, grandes detalles que traían los discípulos. Pero dejemos hablar un poco de los discípulos. El celote Barrabás, un hombre rebelde, un hombre que se andaba metiendo en la política y golpeando ahora es libertado. Eso y más era Barrabás. Pero déjenme decirle algo muy interesante. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Hijo del Padre. Bar, que significa hijo, y Abba, que significa padre. Muchos le han dicho que es hijo del maestro, pero el mayor significado es hijo del Padre. Y cuando un niño nace en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, su nombre tiene mucho que ver. Déjeme decirle que este significado me dice a mí que los padres creían en las leyes y en todo lo que Dios. Tal vez Barrabás, el hijo del Padre, fue a la escuelita dominical. Tal vez, por no decirlo así, fue parte de la iglesia en algún momento. Él conocía, por ser un judío, las leyes de Dios. Y su nombre lo delata. Hijo del Padre. Hijo del Padre. Y dicen mucha gente que su nombre se deriva del compuesto de Jesús Barrabás. Así, en algunas antiguas Biblias decía Jesús Barrabás. Por eso Pilato dice, bueno, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? Por eso él dice, él no dijo, entonces, ¿qué hago con Jesús? Él decía, bueno, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? Porque al otro también lo conocía mucha gente como Jesús Barrabás, hijo del Padre. Y aquel también era hijo del Padre. Hay una porción de los 4 evangelios que les mencioné, que la gente ni siquiera mencionaba el nombre de Jesús, llamado el Cristo. Le decían, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ese prisionero está tremendo, pero él fue libre. Pero déjame contarte algo más que dice la Biblia. Te voy a contar lo que dice Levíticos, capítulo 14, acerca de un ritual donde se tomaban 2 aves vivas. Dice la palabra que cuando un leproso es un inmundo por enfermedad, no podía vivir juntamente con la familia, sino que era desahuciado y sacado fuera de la ciudad, no podía vivir con nadie más. Pero cuando estas personas eran limpias, quiere decir que se les quitaba la lepra. Hay una ley en Levíticos 14 donde dice que si el ex leproso limpio venía a ser examinado por el sumo sacerdote para declararlo limpio, él tenía que tomar 2 aves puras, vivas.
Y tenían que tomar un vaso de barro y tomar varios elementos, entre madera, entre hisopo y agua corriente, agua viva, pues agua que había sido tomada de un río. Cuando el sumo sacerdote declaraba limpio al leproso, ordenaba que una de las avecillas fuera muerta y que su sangre cayera en aquel vaso de barro. Y después tomaba aquellas varas y aquel hisopo y aquella agua y los mojaba, y mojaba al leproso 7 veces. Y después, con eso mismo, de la sangre y todo eso, mojaba al ave viva. Y declaraban al leproso libre de la enfermedad. Y entonces el ave viva, llena de sangre, la soltaban para que viviera. Y toda la gente que veía un ave manchada con sangre, sabían que alguien había sido liberado de la lepra. Había sido liberado de la condenación. Había sido liberado de una vida mala. Y ahora podía vivir con su pueblo, con su familia. Ahora se podía sentar con sus papás, con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, con sus abuelos. Y entonces tal vez alguien estaba mirando ahí, tenían un picnic, tal vez había sido el 14 de febrero y estaban unos enamorados ahí sentados, haciendo su picnic, y de momento pasó el ave y se posó en una de las partes del mantel y lo vieron lleno de sangre, pero no se espantaron, porque ellos conocían la ley. Ellos dijeron, alguien fue liberado. Barrabás representa aquella ave viva llena de sangre, porque alguien derramó su sangre por él. Eso es lo que nos dice Levíticos 14. Pero ¿se acuerdan que yo les conté en la historia del mafioso la costumbre del pueblo? La costumbre del pueblo en la Pascua, que era una costumbre que no estaba establecida en la ley de Dios, pero el pueblo romano accedió a esta costumbre. Era una costumbre que tenían de soltarles en la Pascua a un preso. Como ellos celebraban la liberación de Egipto, el pueblo romano o el imperio romano, por quedar bien con la nación de Israel, les dijo, ok, vamos a soltarles a un preso. Y cada Pascua les soltaban un preso, el que ellos quisieran, el que ellos quisieran. Era la costumbre del pueblo en la Pascua. Se reunían todos, porque sabían que también iba a haber muertes, y entonces todos escogían a un preso para que fuera liberado. Y dice la palabra en Marcos capítulo 15, verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso, cualquiera que pidiese. Eso es lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 18, versículos 39 y 40 dice, pero ustedes tienen la costumbre, les dijo el gobernador, de que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Qué le pasa al pueblo? Muchos de esos pueblos se olvidaron de los panes y de los peces que fueron multiplicados, porque muchos de ellos estuvieron ese día comiendo el milagro. ¿Qué les pasa a esa gente? Muchos de ellos estaban aclamándole cuando entró a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A dónde vas? Voy a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver los milagros. Y ahora ni siquiera se atreven a decir su nombre. Ahora dicen, no a este, no queremos a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, ya lo vimos, que no era una monjita de la caridad, como dicen por ahí. No era bueno el otro cuate. Era una situación difícil la que se estaba viviendo. Muy difícil. Pero era la costumbre que había ahí. La cruz de Barrabás, como les dije hace un momento, vino a ser la cruz de Jesús. Porque Jesús, en su muerte,
tomó cosas y lo pusieron en lugares que ni siquiera le pertenecían. Porque la cruz ni siquiera era él. La cruz decía Barrabás y tuvieron que borrar el nombre y ponerle Jesús, el Rey de los judíos. El Cristo, el Rey de los judíos. La tumba donde fue puesto ni siquiera era de él, era de uno de sus seguidores y se las prestó para que sepultaran ahí a su maestro. Hay muchas cosas que Jesús toma, que tal vez no son de él, pero él las toma. La cruz de Barrabás vino a ser la cruz ahora de Jesús. Lo que estaba, todos sabían cuál era la muerte, no era la silla eléctrica, era la crucifixión, una de las peores y crueles muertes que había, porque cuando se clavaban a las personas, se dejaban morir ahí. Ahí se dejaban, los caminos estaban llenos de cruces, de gente crucificada. Jesús no fue el único crucificado y Barrabás tenía que estar en esa hilera. Pero alguien tomó el lugar de Barrabás. Barrabás fue el primero en recibir la misericordia salvadora. Este hombre maloliente, este hombre tan malo, fue el primero en recibir la misericordia salvadora. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. También la Biblia nos menciona en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y subrayado dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No fue la multitud la que lo eligió. La Biblia dice que Jesús dijo, yo pongo mi vida en rescate por todos. Ya estaba escrito. Aún Jesús estando en el Getsemaní, sabiendo que venían a apresarlo y que venían a golpearlo, uno de sus discípulos, dice la Escritura, que sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Dicen que tenía mala puntería porque le apuntó al corazón, pero le cortó la oreja. Y aquel criado del sumo sacerdote, aquel soldado, se agarró, imagínate la sangre saliéndole, y Jesús voltea con su discípulo y le dice, ¿qué haces? Guarda esa espada. Y toma la oreja de aquel hombre y se la restaura. A Jesús no le importa si lo vienen a apresar o si lo vienen a juzgar. Jesús vino para hacer un bien. Aun cuando otros se hacen mal, tú y yo debemos de aprender como Jesús a hacer un bien. En Efesios capítulo 2 versos 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Barrabás no daba crédito, pero yo he escuchado de este hombre que no ha hecho nada malo. El mismo gobernador lo dijo, Pilato lo dijo, yo no encuentro, ya lo interrogué, ya lo cuestioné y no encuentro nada malo en él. No encuentro nada malo en él. Pero ¿saben quién eran los que andaban ahí de grillos? Andaban ahí de cabecillas. Dice que andaban los fariseos, diciéndole a todo mundo, les andaban pagando. No sé, les dieron su torta de jamón y su refresco para que fueran allá a gritar todos. Los convencieron. Pero dice la Biblia que por gracia somos salvos. Pero antes de que esto sucediera, ustedes recuerdan que nuestra pastora Rocío nos habló hace meses atrás de Jesús nunca llega tarde. Y nos habló de la muerte de Lázaro, amigo de Jesús. Dice que todos estaban asombrados de eso. Pero algunos chismosos, malandros, feos,
que no pueden ver nada más lo bueno, sino en lo malo, porque se andaban colando por ahí, espiando a Jesús a ver qué hacía, fue donde se lo contaron a los fariseos. Y entre los fariseos y saduceos también estaba el sumo sacerdote, un sumo sacerdote de aquel tiempo llamado Caifás, que tuvo que ver mucho en la muerte de Jesús. Y fueron y se los dijeron. Y entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque si esto se hace y Jesús se levanta, como se anda levantando, van a venir los romanos y nos van a atacar y nos van a destruir nuestro lugar santo. Y entonces Caifás se le ocurre hablar unas palabras muy interesantes. Mi siguiente punto es la profecía de Caifás. Chequen, en aquellos días no había profetas porque habían matado al último de los profetas, a Juan el Bautista, ya le habían cortado la cabeza. Pero ahora Caifás habla de una manera profética en Juan capítulo 11, versículos 47 al 53. No los voy a leer todos, solamente voy a leer del 49 al 51. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, ustedes no saben nada. Dice, ni piensan, escucha lo que dijo, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Y luego dice el escritor, hablando Juan, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por su nación. Ustedes no saben, pero a nosotros nos conviene que uno solo muera y no que perezca toda la nación. Y sin darse cuenta, este hombre, más adelante dice que procuraban entonces aprender a Jesús y matarlo. Ya tenían todo ahí, pero ¿cómo le hacemos? Y entonces alguien por ahí dijo, ¿se acuerdan que hay una costumbre? ¿Cuál costumbre? ¿Cuál de todas? Porque tenemos muchas leyes, pero las costumbres son importantes. Porque ellos ponían más sus costumbres que la ley de Dios en sus vidas. Dijo, ¿se acuerdan que nos tienen que soltar a un preso? Dijo, sí. Dijo, pues si vamos a agarrar a Jesús, vamos a incitar al gentío para que agarre a Barrabás, aquel prisionero famoso. ¿Y dónde está Barrabás? Está encarcelado. ¿Quién lo encarceló? Pues si es de los nuestros. Desgraciados. ¿Cómo? ¿Cómo si me ha hecho un chorro de favores? ¿Cómo si yo soy cliente de él? Qué tremendo, ¿no? Dice, sí, pero vamos a hacer que todos voten por salvar a Barrabás. Y Hechos capítulo 5 dice, ustedes mataron al dador de la vida y escogieron a un homicida en lugar de él. Alguien que había matado a su propia gente, alguien que les había hecho mal. Pero la verdad es que todos somos Barrabás, necesitados de libertad. Todos somos ese prisionero, porque de una u otra manera nos hemos convertido en personas rebeldes. Estamos en contra de la ley de Dios, en contra de las cosas de Dios. Yo te voy a decir algo, varón, hombre, si tú no tratas bien a tu esposa, ni me vengas a hablar de Cristo. No me vengas a evangelizar, ni andes evangelizando. Si tú no tratas bien a tu esposa, estás actuando de una manera mal. Yo no quiero oírte hablar de Cristo si tú tratas mal a tu esposa. Algunos estamos tan necesitados de libertad. Y en la misma iglesia, en el mismo pueblo de Dios, estamos esclavizados por la mentira, por el fracaso, por la derrota, por el pecado, la pornografía, el adulterio, las infidelidades, la homosexualidad. Estamos encarcelados y estamos atrás de unos barrotes. Y estamos necesitados de libertad. Y pensamos, si tan solamente hubiera alguien. Pero ese alguien ya vino y se llama Jesucristo. Todos somos Barrabás necesitados de libertad. Todos somos ese prisionero. Barrabás nos representa a todos, hermano. Barrabás te representa a ti y me representa a mí.
Todos somos Barrabás. Absolutamente todos. Todos estamos necesitados. Que alguien tome nuestro lugar. Y ya sucedió. Porque hace muchísimos años Jesús murió en la cruz. ¿Y por qué no puedo salir yo en victoria? ¿Por qué no puedo yo salir? Esas contestaciones te las voy a decir al final. Todos somos Barrabás necesitados de libertad. En Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, el profeta habla acerca de Jesús de una manera profética. Y en el verso 3, en pantalla, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Dijo Pilato: no encuentro mal en este hombre. Antes de salir a la audiencia, su mujer había llegado, si usted lee la Biblia, y le había dicho: no tengas nada que ver en la muerte de este justo, porque he tenido sueños que me han atormentado acerca de él. No tengas nada que ver con él. Y les decía: yo no encuentro nada, lo voy a azotar y lo voy a dejar en libertad. Pero toda la gente lo menospreció, lo desechó, escondió su rostro de él, no quiso decir su nombre, lo menospreció y no lo estimó. No a este. Suéltanos al criminal. En Isaías capítulo 53, verso 4, dice: ciertamente él, este Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien tenía que pagar para que tuviéramos paz. Barrabás no daba crédito, pero yo soy un homicida. ¿Cómo todos corean mi nombre? Si yo he sabido que él les hizo milagros. Él resucitó al hijo de una viuda. Él ayudó a leprosos. Él sanó enfermos. Lo que he escuchado de este hombre solamente son cosas de bien. ¿Por qué va a tomar mi lugar? Y tal vez en algún momento de la historia las miradas de Barrabás y de Jesús se encontraron. Y Jesús lo miró como nadie lo había mirado. Todos lo miraban con asco. Todos lo miraban con repudio. Pero Jesús lo miró con misericordia y amor. Estás pasando por situaciones difíciles y todo el mundo te hace a un lado. Parece que se les ha olvidado a la gente el bien que les has hecho. Porque cuando la gente te necesitó, tú ayudaste. Y cuando la gente ya no te necesitó, se olvidaron de ti. Pero alguien te sigue mirando con ojos maravillosos, ojos de amor. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. No encuentro ninguna injusticia, ninguna falla. Él es un justo, no tiene que morir. Y aquellos le gritaron: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Dijo: ¿y qué hago con el Jesús llamado el Cristo? Crucifícale, crucifícale. En el verso 7 de Isaías 53 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Pero sus ojos, al mirar a Barrabás, le dijo su mirada: te amo con amor eterno. Sé todo lo que has hecho, sé todos tus crímenes,
sé todos tus pecados, pero yo voy a tomar tu lugar. Repito, Barrabás fue el primero en experimentar la misericordia salvadora de Jesús. Pero recuerda, todos somos Barrabás. En el versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, dice que con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. No habían pasado muchas horas cuando él había celebrado la Pascua. Estaba sentado con sus amigos, después de haber cantado. Nuestra pastora Gaby nos habló acerca de la copa de la salvación y nos dijo exactamente lo que habían cantado, el salmo que habían cantado. ¿Te imaginas a Jesús cantando un salmo? Y dice la Biblia que después de haber cenado, Él tomó pan y Él tomó la copa. Y les dijo, ya no hay más necesidad de que se celebre esta Pascua, porque esta Pascua recuerda la libertad de Israel, pero ahora yo les voy a traer un nuevo pacto, la libertad del pecado. Porque he aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús murió en la cruz, un hombre santo, justo según las palabras del gobernador Poncio Pilato, y había tomado el lugar de un criminal llamado como tú. Porque tú también te dices hijo de Dios, hija de Dios. Tú también te dices hijo del Padre, hija del Padre, al igual que yo. Barrabás se llamaba igual que nosotros, porque a todos los que creen, a los que han recibido, a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Barrabás se llama como nosotros. En el verso 11 de Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Barrabás representa al primero de millones que hemos aceptado la misericordia salvadora de Jesús. No lo merecemos. Somos prisioneros. Pero en Isaías 53:12 dice, por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todavía crucificado, la gente le gritaba, ¿qué pasó, Jesús? ¿No que derribabas el templo en 3 días y en 3 días lo ibas a levantar? Bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Otro gritaba, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Esas palabras no venían de la gente. Venía de los mismos que habían puesto el nombre de Barrabás en el corazón y en la mente y en la boca de todas esas gentes que decidieron soltar aquel prisionero famoso. Entonces tengo la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Qué fue de Barrabás después de su liberación? ¿Qué fue de este hombre? La Biblia no nos vuelve a mencionar a este personaje. El primero en recibir la misericordia salvadora, y no se vuelve a mencionar en la Biblia. Solamente en Hechos se sigue mencionando, capítulo 3, que era un homicida. Pero no se dice qué pasó, si hubo en él algo que le conmovió en su corazón o en su vida. Cuando él ya sabía, ya se había resignado,
ya le habían dado la última cena, porque a todos los que son condenados a la muerte les dejan comer lo que quieran en su última cena. Él ya había comido la última cena, ya estaba destinado. Y cuando escuchó venir al guardia que abrió la puerta, él dice: ha llegado la hora para morir. Y él le abrió la puerta para vivir. El guardia no daba crédito. El guardia lo odiaba. Tal vez el guardia lo había golpeado, lo había torturado mientras estaba en esas. Y ahora tenía que dejarlo libre. ¿Qué fue de Barrabás? ¿Tendría un arrepentimiento genuino, verdadero? Empezó a congregarse con los demás discípulos. Conoció a Pablo, conoció a los demás. ¿O siguió su vida de pecado? Siguió su vida de mafioso. No sabemos. Pero acuérdate que todos somos Barrabás. La Biblia no menciona qué fue de Barrabás. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es de ti? ¿Qué es de ti, hermano? ¿Qué fue de ti? Porque un día conociste al Redentor, al Salvador. Y no puede ser, hermano, que viniendo a la iglesia sigamos de pecadores. No puede ser, hermano, que viniendo a la iglesia no hayas compartido a otros el mensaje de la salvación. No puede ser, hermano, que te estés preguntando qué pasó con Barrabás. Qué desgraciado, qué ingratitud. Cuando tú y yo nos hemos quedado callados y ni siquiera hemos compartido la salvación de Dios a otros. Estás tan cómodo con tus riquezas, estás tan cómodo con tu trabajo, estás tan cómodo en la iglesia, que se te ha olvidado que miles están muriendo y están yendo al infierno. Y que Dios te ha dado la autoridad de hablarles del gran amor de Dios. Y la persona que no habla del evangelio es porque simplemente se le ha olvidado de dónde Dios lo levantó, de dónde Dios lo rescató. No nos vamos a preguntar más qué fue de Barrabás. Vamos a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. La Biblia no nos dice más. La Biblia no nos dice más. Pero creo que lo que nos ha dicho ha sido suficiente. ¿Estaría en la iglesia? ¿Se congregaría? ¿Moriría como mártir en el Coliseo romano? ¿O seguiría su vida de pecado, de maldad? Porque según la ley, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Barrabás tenía que haber hecho nuevos crímenes para que lo pudieran volver a enjuiciar. Pero por lo que lo perdonaron, ya no podían juzgarlo. Se pasaría ahora Barrabás por las plazas. Les agradecería a toda la multitud. O se acabaron su torta de jamón y su refresco y ahora odiaban otra vez a Barrabás. No nos preguntemos qué fue de Barrabás. Preguntémonos por nosotros, que un día fuimos prisioneros. ¿Y qué estamos haciendo ahora que fuimos liberados? Preguntémonos nosotros que una ave fue muerta y fuimos salpicados con la sangre cual avecilla y fuimos soltados a la libertad. No fue la sangre de una ave, fue la sangre del Cordero de Dios. Es la que está derramada en nuestras vidas. La gente nos ve raro. Es que ese es cristiano. No, la gente sabe que tenemos una marca. La marca del Espíritu Santo en nuestras vidas y la sangre de Jesucristo que nos cubre. No seamos prisioneros en la iglesia. La historia de Barrabás y su vida nos representa a todos. Ojalá y nos pongamos nosotros de acuerdo
con Dios para no seguir haciendo lo incorrecto y que podamos vivir eternamente agradecidos en el nombre de Jesucristo. Las cuerdas resonaban mi sentencia. Yo era el nombre escrito en la cruz, pero escuché a la multitud gritando y entre sus voces me llamabas tú, el inocente frente al pueblo, el cordero listo para entregar, y yo culpable, yo señalado, recibiendo libertad sin pagar. ¿Quién soy yo para que mueras por mí? ¿Quién soy yo para que quieras sufrir? Solo puedo ver tu amor ardiendo, rompiendo mi prisión. Fui Barrabás, pero tú tomaste mi lugar. Mi culpa cayó sobre tu altar. Yo merecía cadenas, muerte y oscuridad, pero tu gracia me hizo despertar. Fui Barrabás y aún así me diste paz. Tu amor abrió mi prisión. Libre soy porque ocupaste mi lugar. Libre soy porque ocupaste mi lugar, Jesús. La multitud gritaba, crucifícale. El cielo guardó silencio por mí. Y tú, Jesús, no abriste tu boca, aceptaste el peso que merecí. Mis manos eran las manchadas, mis obras las que hablaban contra mí, pero tus manos fueron clavadas para darme vida y no morir. ¿Quién soy yo para que mueras por mí? ¿Quién soy yo para que quieras sufrir? Solo puedo ver tu amor ardiendo, rompiendo mi prisión. Fui Barrabás, pero tú tomaste mi lugar. Mi culpa cayó sobre tu altar. Yo merecía cadenas, muerte y oscuridad, pero tu gracia me hizo despertar. Fui Barrabás y aún así me diste paz. Tu amor abrió mi prisión. Libre soy porque ocupaste mi lugar, Jesús. Tomaste mi cruz para darme perdón. Tomaste mi culpa por puro amor. Tomaste mis sombras, encendiste la luz. Yo era el culpable, pero moriste tú. Tomaste mi cruz para darme perdón. Tomaste mi culpa por puro amor. Tomaste mis sombras, encendiste la luz. Porque tú, Jesús, ocupaste mi lugar. Fui Barrabás, pero tú tomaste mi lugar. Mi culpa cayó sobre tu altar. Yo merecía cadenas, muerte y oscuridad, pero tu gracia me hizo despertar. Fui Barrabás y aún así me
beso.